El inimaginable pacto que EU propondría a China y Venezuela solo puede entenderse bajo la lógica despiadada del realismo ofensivo de John Mearsheimer. El realismo postula que la política exterior está guiada por la supervivencia y la maximización del poder, no por la ideología o la amistad. Que Washington se acerque a sus adversarios en Caracas y Beijing significa que la actual configuración de amenazas ha cambiado drásticamente. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero solo temporalmente. China es el principal competidor hegemónico de Estados Unidos. Una potencia en ascenso que busca dominar Asia y, a largo plazo, desplazar a EU como hegemón global. Venezuela, aunque un actor regional débil, es una ficha clave en el tablero, pues es un aliado de Rusia y China en el hemisferio occidental. La esfera de influencia vital de EU. El hecho de que EU busque una negociación inimaginable sugiere una crisis de prioridad estratégica de tal magnitud que obliga a Washington a realizar concesiones impensables para mitigar un riesgo mayor. La búsqueda de este pacto es una admisión tácita de que el status quo actual es insostenible y que el coste de mantener el enfrentamiento en dos frentes es superior a los beneficios de una alianza temporal y pragmática. La crisis del sistema dólar y el desafío de China en el Indo-Pacífico son los motores principales que impulsarían a EU a proponer un pacto tan contraintuitivo. En términos realistas, la prioridad de Washington debe ser aislar y contener a China antes de que logre la hegemonía regional. El conflicto constante con Venezuela y el uso del petróleo como arma distrae recursos y genera volatilidad en el mercado energético, un factor que debilita la estabilidad económica interna de EU y, por extensión, su poder. Al proponer un pacto, EU podría buscar varios objetivos. Primero, estabilizar el suministro de energía, petróleo venezolano, para reducir la dependencia de fuentes volátiles y anular la capacidad de Rusia para influir en los precios. Segundo, negociar con China para evitar un apoyo total de Beijing a Moscú en Ucrania, a cambio de concesiones menores. Y tercero, desmantelar la influencia rusa en su propio patio trasero, mediante la eliminación de la necesidad de que Venezuela dependa del apoyo de Moscú o Irán. El pacto es, en esencia, un intento cínico de dividir a los adversarios para concentrar el poder donde realmente importa. El potencial acuerdo con China estaría motivado por la necesidad de estabilidad económica y financiera de EU. China posee una cantidad masiva de deuda estadounidense, y cualquier movimiento de Beijing para deshacerse de esos bonos del tesoro a gran escala podría desencadenar una crisis en el mercado financiero global, afectando gravemente la confianza en el dólar. Un pacto, por lo tanto, buscaría un acuerdo de no agresión financiera temporal. China se comprometería a mantener la estabilidad del dólar a través de la compra o retención de bonos, a cambio de un alivio en las restricciones comerciales o la promesa de no interferir en Taiwán de manera inminente. Desde la óptica de Mearsheimer, los estados cooperan solo cuando el coste de la no cooperación amenaza sus intereses fundamentales de seguridad o supervivencia. En este caso, el colapso financiero provocado por China podría ser tan devastador para el poder de EU como una guerra militar. Este pacto sería una tregua económica diseñada para comprar tiempo, permitiendo a Washington reestructurar su deuda y fortalecer su posición antes de reanudar la confrontación. La propuesta a Venezuela es una admisión de que la política de cambio de régimen
fracasó. Y ahora, recurre a la realpolitik pura. El objetivo ya no es derrocar a Maduro, sino neutralizar a Venezuela como un activo geopolítico para Rusia e Irán. Un pacto podría implicar el levantamiento total o parcial de las sanciones petroleras y la liberación de activos congelados, a cambio de que Venezuela se comprometa a expulsar o limitar significativamente la presencia militar y de inteligencia rusa e iraní en su territorio. Esto restablecería la esfera de influencia hegemónica de EU en el Caribe. Mearsheimer argumentaría que EU está dispuesto a tolerar un régimen autoritario a largo plazo si esto sirve al objetivo más amplio de seguridad regional y contención de potencias rivales. La política exterior se convierte en una serie de compromisos tácticos, donde los principios democráticos son sacrificados en el altar de la necesidad estratégica. La verdadera ganancia para EU es eliminar una amenaza logística en su vecindario inmediato. El inimaginable pacto con China también podría centrarse en la división del trabajo geopolítico. En el futuro, EU podría proponer un acuerdo informal de territorios de responsabilidad. Washington podría retirar gradualmente su presencia militar en ciertas áreas del Pacífico Sur o del sudeste asiático que China considera su vecindario inmediato, a cambio de que China no expanda su influencia hacia el hemisferio occidental o que frene su apoyo a Rusia. Este no sería un pacto de confianza, sino una negociación de zonas de influencia guiada por el reconocimiento de la capacidad de poder del otro. Un pacto así solo puede ocurrir si la élite de seguridad nacional de EU concluye que no tiene la capacidad militar o económica para contener a China en todas las áreas. Simultáneamente, es un reconocimiento de los límites del poder hegemónico y un intento de minimizar las pérdidas futuras, aceptando que la bipolaridad es la nueva realidad estructural del sistema. Para Venezuela, aceptar tal pacto con Estados Unidos, incluso con garantías económicas, representa un movimiento arriesgado de bandwagoning. Aunque el levantamiento de las sanciones aliviaría la miseria económica del país, también lo colocaría bajo la tutela indirecta de Washington. El realismo predice que los estados más débiles a veces se alinean con el hegemón Estados Unidos, para asegurar su propia supervivencia, incluso a expensas de sus aliados más distantes, Rusia, Irán. Sin embargo, China se beneficiaría enormemente de este pacto, al lograr un respiro económico con EU, y al mismo tiempo mantener sus lazos comerciales con Venezuela. China podría consolidar su influencia a largo plazo en América Latina de manera discreta. Mientras EU se enfoca en la seguridad militar regional, China puede continuar su penetración económica silenciosa a través de inversiones e infraestructuras. Sin la presión directa de Washington, el pacto podría ser una victoria táctica para Estados Unidos, pero una victoria estratégica a largo plazo para Beijing, que ganaría tiempo y espacio para crecer. La motivación detrás del acuerdo se ve amplificada por la amenaza de guerra a gran escala que se cierne sobre el estrecho de Taiwán. Si Washington ve la guerra con China por Taiwán como algo inminente, necesita asegurar su retaguardia rápidamente. Un pacto con Venezuela, que neutralice la amenaza de una segunda crisis en el Caribe orquestada por Rusia o Irán. Libera recursos navales y aéreos que serían vitales para cualquier operación en el Pacífico. Mearsheimer sostiene que los estados solo se arriesgan a guerras impopulares cuando sus intereses de seguridad primarios están en juego.
Un pacto en Venezuela es un premio de seguro para que EEU pueda concentrar el máximo de poder militar en la región de Taiwán. Es una elección racional y puramente defensiva. Eliminar la distracción más cercana para poder concentrarse en el desafío más lejano, pero existencial. El inimaginable pacto también lleva implícito un reconocimiento de fracaso de la hegemonía liberal de EEU. Desde el realismo, la política de EEU de promover la democracia y el libre mercado siempre fue un disfraz para la búsqueda de poder. El hecho de que Washington ahora considere hacer tratos con un régimen autoritario y con el principal rival comunista ilustra el triunfo del interés nacional sobre los valores. Este acuerdo socavaría la credibilidad de EEU ante sus aliados democráticos y la oposición venezolana. Pero el realismo lo justifica. El poder y la seguridad son los únicos objetivos relevantes. El pacto señalaría a la comunidad internacional que EEU está dispuesto a abandonar principios para lograr objetivos estratégicos. Esta es una lección clave del realismo. La hipocresía calculada es a menudo una herramienta necesaria de la política exterior. La respuesta de Rusia e Irán a este pacto sería de extrema desconfianza y un aumento de la tensión. Verían el acuerdo con Venezuela como una traición de su aliado y un intento directo de EEU de aislarlos. Ambos países reaccionarían buscando nuevas formas de desafiar a EEU. En otros puntos débiles del sistema global, Rusia podría intensificar sus acciones en Ucrania o en el Ártico, mientras que Irán podría aumentar su influencia en el Medio Oriente. El objetivo de Moscú y Teherán sería demostrar que EEU no logró la paz, sino solo un reagrupamiento temporal. El pacto no generaría estabilidad global, sino un reajuste peligroso de la confrontación. Mearsheimer argumentaría que las grandes potencias no aceptan la derrota pasivamente. Simplemente trasladan su lucha a un nuevo teatro. El acuerdo, por lo tanto, es una transferencia de la crisis, no una solución definitiva. El destino final de este pacto, por inimaginable que sea, es la desintegración una vez que la crisis inmediata pase o la prioridad estratégica de EEU cambie. Los estados son inherentemente desconfiados entre sí en la anarquía. Una vez que EEU sienta que ha mitigado el riesgo de escalada nuclear y que ha reorientado recursos suficientes hacia China, volverá a sus políticas originales de contención o confrontación. El pacto es una táctica temporal de gestión de la amenaza. China, por su parte, nunca confiaría plenamente en las promesas de EEU y continuaría maximizando su propio poder en Asia. Venezuela, una vez fuera de las sanciones, podría intentar reequilibrar su posición, buscando un nuevo protector o simplemente jugando a un lado contra el otro. En última instancia, el realismo nos enseña que tales alianzas contra natura son frágiles y de corta duración. Porque el interés nacional y la desconfianza son las fuerzas dominantes en el sistema internacional.